El Ayuntamiento de Zaragoza patrocina este programa. La tradición afirma que aquí hubo una capilla primitiva respetada durante la dominación musulmana. Tras la conquista de Zaragoza por Alfonso I en 1118, fue sustituida por un templo románico construido durante el pontificado del obispo don Pedro de Librana. Un incendio en la primera mitad del siglo XV destruye esa iglesia, sucediéndole una construcción gótico-mudéjar que irá ampliándose en la misma medida que lo hará el culto a la Virgen. Para conocer mejor el origen, la historia y la juxtaposición de estilos, variedad y riqueza que podemos encontrar dentro de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, ya está con nosotros la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Carmen Morte. Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción porque antes de conocer este templo como barroco, que es lo que siempre aparece en las guías turísticas tanto nacionales como internacionales, hay que decir que el Pilar fue testigo durante muchos años de diversos acontecimientos, ¿verdad, profesora? Sí, primero yo destacaría que es un centro mariano
importantes dentro del orbe católico. Y en segundo lugar es un centro artístico de primer orden con obras extraordinarias de escultura y de pintura. Todos conocemos las obras de Goya, pero hay muchas más cosas. Una de esas cosas comentábamos que sí que el siglo XVII es muy importante por esas ampliaciones que se hacen, es el siglo del barroco, pero uno de los restos importantes que quizá pasan más desapercibidos está en esta fachada, es ese crismón románico que tenemos a nuestras espaldas. Efectivamente, es lo único que parece que quedó de ese primitivo templo románico después de la conquista de Zaragoza por las tropas de Alfonso el Batallador. Es un tímpano románico que representa el triunfo de Cristo y la victoria sobre el Islam, según una interpretación que hizo el profesor de la Universidad de Zaragoza, Juan Francisco Esteban, y además tiene el interés que no solamente es un anagrama de Cristo relacionado con los tímpanos, otros tímpanos aragoneses, por ejemplo, de la Catedral de Jaca, sino que también hay un programa astrológico, porque a la derecha y a la izquierda del crismón, a la derecha está la representación del Sol y a la izquierda la representación de la Luna, con una conjunción de Júpiter y Saturno, que parece ser que todo eso se dio en el año 1186, según cuentan las crónicas. La cronología de este tímpano crismón pues se da en esas fechas. Bueno, vamos a pasar al interior y vamos a ver esa riqueza, esa maravilla que tenemos dentro, y nos va comentando un poco cómo fueron esas ampliaciones conforme iba pasando el tiempo. Vamos a ver. Ya estamos en el interior de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Profesora, ahora mismo estamos en la sacristía mayor. Me comentaba que hay unas importantes sargas, pinturas sobre el lienzo de la Avenida de la Virgen y de los milagros que hizo. Cuéntenos un poquito, por favor. Creo que son muy importantes estas pinturas que se fechan hacia el año 1500, que estuvieron colgadas en los muros de la Santa Capilla del antiguo templo. Hay una escena extraordinaria en la que aparece Santiago junto con uno de sus discípulos, Torcuato, cuyo nombre se identifica por el nombre que aparece justamente cuando llegan a las puertas de Zaragoza, donde se ve precisamente una puerta con el nombre de Zaragoza, y que el pintor reproduce esa misma puerta que él vería con esa referencia
influencia musulmana, que entonces tendría todavía algunas partes de la ciudad, pero sobre todo es interesante porque aquí comienza una de las primeras muestras iconográficas de esa avenida de la Virgen del Pilar, en carne mortal, que se dice en carne mortal a Zaragoza, precisamente porque ella vino y se presentó a orillas del río Ebro a Santiago y a los convertidos para darle ánimo al propio apóstol durante su predicación en España. La tradición dice que esto ocurrió el 2 de enero del año 40 de nuestra era. La Virgen se representa sobre la columna, sobre el pilar, que va a ser la reliquia sagrada que va a mantenerse durante todos los siglos y que todavía hoy cubierta, la vemos con recubierta de plata, pero la primitiva columna o pilar en jaspe es algo que se ha mantenido a lo largo de todo el tiempo. Pues si le parece, vamos precisamente a ver esa Virgen del Pilar. Profesora, ya tenemos a nuestras espaldas esa imagen de la Virgen del Pilar. Según los últimos estudios más recientes realizados por la profesora Mari Carmen Lacarra, que ya participó también en un capítulo de Zaragoza en su historia, esta imagen se realizó hacia 1435, ¿verdad? Sí, parece ser que esa sería la cronología más aproximada, y además ella misma también le atribuyó al escultor Juan de la Huerta, oriundo de Daroca, que había trabajado en Francia para grandes personalidades. Esta es una imagen pequeñita de unos 36 centímetros, realizada en madera, que es policromada. Ahora, claro, por el humo de las velas, ciertamente es una imagen que ya Ventura Rodríguez, cuando hizo la construcción de la Santa Capilla, hizo ese sentido un poco teatralizado para que se viera la imagen, dado que es una imagen pequeña. Pero desde el punto de vista de lo que sería la imaginería medieval europea, es una obra verdaderamente excepcional, no solamente por su
sentido mariano que tiene, iconográfico, sino también desde el punto de vista artístico, porque no podemos olvidar que el Pilar es un centro artístico de primer orden. Estamos hablando precisamente de arte, pero ¿cómo estaba la Zaragoza en aquella época históricamente? Si pensamos en los años 1435 que se realizó la imagen de Nuestra Señora del Pilar, hay que decir que en ese momento una de las personalidades importantes para esa renovación del templo, incluso hasta se piensa que pudo intervenir, costear la imagen, es la reina Blanca de Navarra, que era la primera esposa del rey Juan II de Aragón, y esto nos lleva a pensar además que desde el primer momento de la conquista, es decir, después de 1118, todos los reyes de la monarquía aragonesa favorecieron muchísimo al Pilar, y también la aristocracia, está, por ejemplo, la familia de los Torrero, y lógicamente también los fieles aragoneses. Por otra parte, ya que hemos hablado de ese interés que la monarquía tuvo siempre hacia el Pilar, a los lados de la imagen hay dos ángeles de plata que fueron regalos de Felipe II a finales del siglo XVI, y que desde entonces tienen siempre unas flores blancas, porque es curioso como muchas de esas, cuando venían los reyes aquí a Zaragoza, no solamente iban al Liceo, que probablemente era centro importante, sino que muchas veces también visitaban el Pilar. Sobre todo las reinas tuvieron una gran devoción. Me has preguntado sobre qué ocurría entonces desde el punto de vista histórico. Estamos hablando, ya digo, más o menos de mediados del siglo XV, pero la presencia de los reyes en favorecer o de otras personalidades las obras artísticas de aquí no solamente se pueden ver en lo que es la imagen de esos ángeles, sino en otras partes del Pilar. Vamos a ver una de esas partes, ese retablo mayor maravilloso que tenemos aquí, y nos cuenta un poquito cómo han ido esos cambios. Vamos para allá. Distintas obras de otras épocas, ese Crismón, la Virgen del Pilar. Ahora mismo tenemos detrás ese retablo mayor maravilloso
construye en 1509 a Damián Forment, pero ¿quién era Damián Forment? Damián Forment es el escultor más importante de la Corona de Aragón en el Renacimiento, es decir, en el siglo XVI, y uno de los grandes escultores europeos. Con esta obra, precisamente del Pilar, se da a conocer como el gran escultor que luego sería. Inició aquí su carrera en Zaragoza, aunque él venía de Valencia, y luego moriría en Santo Domingo de la Calzada. Dado que era un escultor muy importante, pues fue por distintos sitios de la península ibérica. Como muy bien has dicho, esta es una obra maestra de la escultura española del Renacimiento, realizada en alabastro, que además el Cabildo del Pilar quiso emular con esta obra al retablo mayor del Aseo. Por eso se la encargó al mejor escultor que en ese momento estaba, que era Damián Forment, que él además se quiso autorretratar en la parte baja del retablo junto a su mujer. Terminó la obra en 1518, que la parte inferior está policromada, la parte superior no, que fue necesario muchísimos recursos económicos para poder costear todo el retablo. Por supuesto, el Cabildo, distintas limosnas, pero también intervino, por ejemplo, la reina de Sicilia y Fernando el Católico y su segunda esposa, Germana de Foix. Antes hemos dicho esa vinculación de los reyes hacia el Pilar, y aquí tenemos otra muestra. Fernando el Católico y la propia Isabel hicieron donaciones al Pilar en forma de joyas o de ornamentos sagrados. Pero centrándonos ya en el retablo, es una exaltación indudablemente de la Virgen. La escena principal es la Asunción de María a los cielos, es decir, está dedicada a Santa María la Mayor. No olvidemos que este era el retablo mayor de la antigua iglesia gótico-mudéjar, que se destruyó para construir el actual templo barroco. Es una escuela de escultura, porque nos podríamos detener en determinados detalles y veríamos ese primor, ese cuidado que tienen algunos aspectos, por ejemplo, pues en el cestillo de la Virgen con esas tijeras, o en ese gato que está levantando la tapa en la escena del nacimiento de la Virgen. Yo recuerdo cuando se hizo la restauración en el año 93, que pude contemplar las esculturas de arriba y unas santas de una extraordinaria belleza. Pero la figura quizás más impactante es la figura de Santiago, un peregrino, el hijo
Biblia, que aparece en la escena principal de la Asunción de la Virgen. No hay que olvidar la vinculación que tiene el Pilar con Santiago de Compostela, dos grandes centros de peregrinación. Curiosamente, en el retablo no solamente está esa figura de Santiago, hay más imágenes de Santiago. Por lo tanto, hay siempre esa unión de Santiago y la Virgen del Pilar, y ahora lo hemos visto en las sargas. Profesora, ha nombrado la importancia de Santiago Apóstol, y es que no hay que olvidar que el Pilar es un centro mariano importantísimo de peregrinación, ¿verdad? Efectivamente, fue un centro de peregrinación tan importante en la Edad Media que así lo vieron los jurados de Zaragoza, que en el año 1299 dieron un documento que se conserva aquí en el archivo del Pilar, en cuyo documento esos jurados daban una serie de normas de protección para esos peregrinos que venían aquí al Pilar. Yo he hablado antes de Santiago, que claro, son dos grandes centros de peregrinación. El Pilar, podríamos decir que es un centro no solamente de peregrinación mariano, sino también muy relacionado con Santiago de Compostela, porque si no, no se entiende uno sin el otro. Y de hecho, aquí en Zaragoza confluyen dos grandes caminos jacobeos, el uno que viene desde Montserrat y el otro que viene desde Tortosa, por todo lo que es el Valle del Ebro, y aquí se juntaban, y luego porque hay documentación de peregrinos que venían aquí desde esos lugares que antes he citado y luego iban a Santiago de Compostela. Bien, hemos visto esta obra maestra que es el retablo mayor. Ahora tenemos que visitar sin duda ese coro. Vamos para allá y nos lo explica. Traer esas obras maestras importantísimas renacentistas es este coro en el que estamos. Es muy bonito, es maravilloso, hay un montón de escenas representadas que ahora nos contará, pero ¿cuándo y cómo se realizó y por qué? Bueno, anterior a esta sillería de coro hubo otra, que es lógico, las iglesias y las catedrales sobre todo tenían esas sillerías de coro para reunión de los sacerdotes, donde la misma palabra lo dice, entonaban cánticos. Por eso es tan importante el facistol, que queda donde se colocaban esos grandes libros, que hoy lo podemos ver, grandes libros, porque
tenían que verlos desde distintos asientos. Esta sillería de coro del Pilar es una de las joyas de las sillerías de coro renacentistas españolas. Se encarga en el año 1542 y para la realización de la misma se juntaron 3 escultores, porque si no hubiera sido prácticamente imposible poderla realizar una sola persona. 3 escultores con sus respectivos talleres. El italiano Juan de Moretto, que además firmó en una de las sillas, precisamente en lo que es la parte más italiana, con unas intarsias, que es la palabra que aparece, que es con lo que se denomina este tipo de técnica o de trabajo. Luego el escultor francés Esteban de Obray, que ya llevaba muchos años aquí en España, que había trabajado en la sillería de coro de la Catedral de Pamplona, primero la de Tudela, luego la de Pamplona, y finalmente el tercer escultor Nicolás Lobato. Por eso hay esa diferencia de formas, de modelos artísticos entre unas partes y otras, precisamente por la reunión de estos 3 escultores, que cada uno de ellos con su sensibilidad artística plasmó esos modelos diferentes. Es una sillería, como digo, excepcional, porque los paneles de la sillería superior, los respaldos de la sillería superior, hay toda una representación de temas indudablemente religiosos, porque así lo exigía, pues muy relacionados con la Virgen María, indudablemente también con su Hijo, con Jesucristo. Pero también es excepcional la sillería por la serie de temática profana que tiene. He hablado de 1542, no olvidemos que todavía no se había convocado el Concilio de Trento y la Iglesia, bueno, pues permitía más toda esta serie de temática más profana que en ocasiones se cristianizaba, relacionando a veces la figura de Hércules con la figura de Jesucristo. Por eso nos podemos deleitar en muchos de estos detalles iconográficos, ya digo, profanos y religiosos que aparecen. Pero claro, no nos debemos olvidar que estamos dentro del Pilar. Y una de las relieves o de los temas más interesantes aparecen precisamente en lo que es en el centro, que son 3 relieves, donde de nuevo aparece la figura de Santiago. Y aquí narra lo que la tradición decía, que cuando la Virgen vino en carne mortal a Zaragoza y desapareció Santiago, le dijo
figura de Santiago dirigiendo esos trabajos, que no solamente aparecerá aquí en la Sillería, sino también aparece en otras partes, otras pinturas del Pilar. Precisamente parece ser que se pudo conservar alguna parte del muro de esa primitiva capilla. Y es también muy excepcional como el artista, el escultor, interpretó lo que en ese momento era la construcción. No podemos olvidar que los artistas son hijos de su tiempo y nos transmiten también una serie de aspectos de vida cotidiana siempre que puedan. Y también es de vida cotidiana que en uno de los relieves también de lo que es la sillería superior aparece la idealización, podríamos decir, de un taller del escultor en ese momento. Aparece el escultor con todos sus instrumentos, sus herramientas, el mazo, la gubia, encima de una mesa, lo que podríamos llamar banco de carpintero, que diríamos hoy que es el banco del escultor, y una serie de músicos. Bueno, pues es una recreación, ya digo, idealizada de lo que los escultores que intervienen en esta sillería de coro querían que fuera, lógicamente, esa recreación de un taller de escultor. Y además es en un momento, en el Renacimiento, en el que hay un debate de cuál es de estas manifestaciones artísticas la más importante. Y ese debate es si es la escultura o la pintura. Leonardo decía que por encima de todo estaba la pintura y Miguel Ángel, al contrario, decía que era la escultura. Ese era el gran debate, que no era un arte manual, sino que era un arte liberal. Y por eso estos artistas de aquí, sobre todo Moreto, que era florentino, que había venido de Italia y entendía ese debate, quiso hacer esa recreación de ese taller idealizado, además de poner su nombre, porque él también puso su nombre en la capilla de San Miguel de la Catedral de Jaca. Es una de sus primeras obras. Porque hemos hablado de que son obras colectivas, pero muchas veces los artistas tenían conciencia de esa creación suya. Si en el retablo mayor está el retrato de Forment, aquí está la firma. Me comentaba, además de estos importantes detalles iconográficos, la importancia que tiene, valga la redundancia, esta verja que está aquí en el coro, ¿verdad, profesora? Claro, es que las sillerías, o el coro, no la sillería, perdón, el coro se cerraba con una verja. Esta verja es algo posterior, después de 1573, es decir, es posterior a que se termine
la sillería. Pero la importancia de esta reja no solamente era para aislar a los sacerdotes del resto de la iglesia, sino también tiene su importancia desde el punto de vista artístico, porque aquí trabajó uno de los rejeros más importantes en ese momento, Marcelma, cuyo sobrino luego haría los púlpitos de la Catedral de Santiago de Compostela. Es curioso la unión nuevamente de Santiago y de Zaragoza. Y además se hizo también con materiales muy nobles, lo que es la parte inferior, porque parece ser que vino jaspe desde Tortosa, es decir, que el pilar siempre que tenía dinero buscaba a lo mejor en esos momentos, es decir, a los artistas mejores y más creativos que había en ese momento en Aragón. Por esa conjunción extraordinaria del retablo mayor de Forment, de la sillería de coro de estos escultores, es una maravilla, indudablemente, el contemplar desde un punto de vista no solamente religioso, sino también visual, todas estas gran belleza que encierra el pilar. Bueno, pues con esta explicación lo vamos a dejar, profesora. Muchas gracias por habernos acompañado en esta visita tan especial. Esperamos la semana que viene aquí de nuevo en el Pilar. Pues muchas gracias por haberme invitado para poder hablar del Renacimiento. Y a ustedes les dejamos, como siempre, con el anecdotario histórico de Guillermo Fatás. En el Pilar hay un lugar particularmente solemne y menos conocido por el público, porque habitualmente la verja está cerrada para proteger esa preciosidad de talla en roble de Flandes, que es el coro mayor, frente al altar mayor del Pilar, donde se sentaban los canónigos, y aún lo hacen en solemnidades, a hacer sus rezos. Está presidido en el centro por un enorme mueble que se llama facistol, en el que hay unos libros de rezos medievales de estos que miden 1,5 metros. Y ahí hay un detalle curioso que ha sobrevivido a los siglos. Una virgen pequeñita del Pilar, y sobre un tirante de hierro una mujer de rodillas de pequeño tamaño, que viene de tiempos anteriores. El cabildo ha ido salvando esa pieza, que los más dicen que representa a doña Godina, la dueña de la Almunia
doña Godina dio muchas posesiones suyas en el Valle del Jalón y particularmente en la Almunia y en Calatorao para beneficio del Templo del Pilar. Y se supone que cuando el Templo del Pilar fue creciendo, recordaron sus capitulares que la generosidad de esta mujer debía ser conmemorada de forma permanente. Así que, según algunos estudiosos, allí se puede ver a doña Godina, de raro nombre, que da todavía bautiza a esta villa del Jalón y que es recordada en la actual basílica por su generosidad con el templo. El Ayuntamiento de Zaragoza ha patrocinado este programa.